Hola, amigas, amigos, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que très bien. Hoy es la segunda parte de los acentos y todavía es la letra E acentuado agudo. Ahora lo explico. Les accents de segunda parte. Los acentos segunda parte. Había dicho en la primera parte, había explicado un poco ya el acento aigu, l'accent aigu, que va de arriba hacia la izquierda y se pronuncia E, como una E española. ¿Sí? Y solamente uniquement sur le E. Este acento solamente puede ir sobre la E, no sobre la A como otro acento. Ahora seguiremos. Este acento aigu solamente lo puede llevar la E. L'accent grave que va de arriba hacia la derecha, al contrario que el aigu, y se pronuncia E. Accent grave, E. Y este acento puede ir sobre la E, la A y la U. Il peut aller sur A et U. E, A, U. Luego hay el tercero, le troisième accent, c'est l'accent circonflexe. Circonflexe. Le petit chapeau. Hein? Circonflexe. Et celui-ci peut aller sur toutes les voyelles sauf sur le Y. Puede ir acentuado sobre todas las vocales menos la Y. O sea, A, E, I, O, U. Ahora vamos a seguir con las reglas del acento agudo. Règle 5. La primera parte hemos ido hasta la cuarta regla y ahora empezamos por la quinta. Règle 5. On utilise un accent aigu, como este, et sur la dernière lettre des participes passés, des verbes du premier groupe ER. O sea, en español, el acento agudo, como aquí, se acentúa en la última letra del participio pasado de los verbos del primer grupo terminando en ER. Un exemple. J'ai mangé. En el pasado, es un verbo en pasado, au passé. J'ai mangé. Siempre termina así los verbos terminando en ER. Entonces, cuando están en verbo pasado o participio pasado, se acentúan así, con E aguda. J'ai mangé, travaillé, ayant été. Été, aquí es el verbo être, el verbo ser o estar. Y ayant été, habiendo estado, es un participio pasado. O sea, j'ai mangé, he comido, travaillé, trabajado, ayant été, habiendo estado. Y se fijarán que se acentúa, que se pronuncia E. Manger, travailler, été. Règle 6. Regla 6. Pas d'accent aigu. Sin acento agudo cuando la E es seguida de la letra D, F, R o la letra Z, si es la última letra de la palabra, la Z.
Ahora daremos ejemplos. Règle 6. Pas d'accent aigu lorsque E est suivi de D, F, R ou si Z est la dernière lettre du mot. Un exemple, des exemples. Exemple. Une clé, una llave. Une clé se pronuncia clé, pero se escribe con una E y una F. Una llave. Un pied, un pie. Se escribe con D, con D, termina por D. Y se pronuncia pie, pero no van acentuados. Estas palabras no llevan el acento agudo. Manger, como todos los verbos terminando en no se acentúa, porque ya hace el acento E. Le nez, la nariz, le nez, se escribe con Z. E-Z, E-Z, nez, que es nariz. Y cuando conjugamos también y terminan los verbos con el vous, con vosotros coméis, vous mangez, termina con Z, la regla, Z, se pronuncia y nos acentúa. O sea, une clé, un pied, manger, nez, vous mangez. Una llave, un pie, comer, manger, comer, nariz, vosotros coméis. Esta es la regla 6. Cuando la palabra termina con D, F, R o cuando es la última letra de la palabra Z. Règle 7. Regla 7. Jamais d'accent aigu. Nunca acento agudo. Cuando precede una X. Jamais d'accent aigu lorsque le E précède un X. Se dice un XX. Ya también haré el alfabeto y la pronunciación de las letras. Nunca acento agudo cuando presente una X. Exemple. Flexible. Es lo mismo, flexible. En español. Se escribe igual. Solamente que aquí se pronuncia más la E, flexible. Y aquí flexible. Flexible. Circonflexe. Complexe. Si se dan cuenta, cuando no va acentuado, se pronuncia como la E grave, como el acento grave. E. Fle. No se dice fle. Cuando está acentuado, como aquí, manger, y aquí, ¿dónde estábamos? Flexible. Circonflexe. Flex. No circonflexe. Circonflexe. Complexe. La E más abierta. Si no, complexe. No, se dice, como cuando se dice compléter o complète. O sea que tiene el sonido diferente. Flexible, circonflexe, complexe. Règle 8. Regla 8. Jamais d'accent aigu. Nunca acento agudo en la E que precede a las consonantes dobles. Jamais d'accent aigu sur le E précédant des consonnes doubles. Exemple. Respecter.
Aquí hay una S y una P. Son dos consonantes, doble consonante. C, T, doble consonante. Respecter. A ver si oyen la diferencia de la E que le estaba explicando. Respect, T. Este ya suena como la E acentuada. Respecter. Intéressant. Récent. Intéressant. La dos S, double consonne. Intéressant. Étiquette. Étiquette. ¿Ves la diferencia? Étiquette. O sea que respecter, respetar, intéressant, interesante, etiquette, etiqueta. Se parece, estas palabras se parecen bastante, sí, al francés, español, francés. Hay palabras que se parecen bastante. Pues voy a repasar un poquito. Ya. Règle 5. On utilise un accent aigu sur la dernière lettre des participes passés des verbes du premier groupe ER. Acentuamos l'acento agudo en la última letra del participio pasado en verbos de primer grupo que terminan en ER. Exemple. Aquí también, cuando no va acentuado, como aquí, exemple, hay una X, no va acentuado y se pronuncia E. Exemple. Exemple. J'ai mangé, travaillé, ayant été. He comido, trabajado, habiendo estado. Règle 6. Pas d'accent aigu lorsque E est suivi de D, F, R ou si Z est la dernière lettre du mot. Sin acento agudo, cuando la letra E es seguida de la letra D, F, R o si la letra Z es la última letra de la palabra. Exemple. Une clé, una llave. Un pied, un pie. Manger, comer. Nez, nariz. Vous mangez, vosotros coméis. Règle 7. Jamais d'accent aigu lorsque le E précède un X. Nunca acento agudo cuando E precede una X. Exemple. Flexible, circonflexe, complexe. Flexible, flexible. Circonflexe, circonflejo. Complexe, complejo. Règle 8. Jamais d'accent aigu sur le E précédant des consonnes doubles. Nunca acento agudo en la E que precede a las consonantes dobles. Exemple. Respecter. Intéressant. Étiquette. Respecter, respetar. Intéressant, interesante. Etiquette, etiqueta. Bueno, pues aquí se termina lo de las reglas, las 8 reglas de la letra E accentuée aiguë.
accent aigu. Ya habrá más partes de esta clase de los acentos. Ya será el accent grave y circunflex. No sé si lo podré hacer las dos en la próxima clase. Pues espero que os haya gustado, que os sea útil estas lecciones y hasta luego, a bientôt.